en esta noche, en este ambiente precioso. Gloria al Señor. Vamos a recibir el predicador de la noche, hermano Daniel Elías Romero, con nosotros. Debe una ofrenda de aplauso al Señor. Alabo al Señor en esta noche por la oportunidad que me da. Tomen asiento, mi hermano. Nos vamos a levantar a leer la palabra del Señor. Alabo al Señor en esta noche por la oportunidad que me da de estar en su casa de oración, por el privilegio que me permite de predicar su palabra. El Salmo 90, quisiera empezar con esto. El primer versículo dice: Señor, el Salmo de Moisés, tú nos has sido por refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Otra expresión también de este mismo versículo dice: desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Antes que nada fuese formado aún, Dios era glorioso. Antes que el tiempo comenzase, cuando la Trinidad habitaba en comunión en la eternidad pasada, Dios era glorioso. Cuando el ángel se pare, como lo describe Apocalipsis, con un pie entre cielo y tierra, diga: el tiempo ya no es más, y comienza la eternidad futura, Dios seguirá siendo glorioso. Desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, Dios es Dios. Su gloria no depende de nuestras circunstancias. Él es glorioso de forma natural. Esa es su naturaleza. A este Dios glorioso que hemos venido a adorar, a este Dios glorioso que hemos venido a cantar, quisiera entonar una alabanza. Yo suelo cantar a capela, así que no se molesten en acompañarme. Una alabanza que solemos cantar de la forma como cantamos allá en Chile. Yo vengo de Chile, el Señor me ha permitido estar acá, ya este es mi tercer año acá en Estados Unidos, y quisiera alabar al Señor. Esta alabanza es un clamor de la iglesia al predicador, así que yo también me voy a, imaginariamente me voy a sentar allá y voy a cantar esta alabanza. Dice: hermano, dinos hoy algo de Jesús, para la gloria del Señor. Hermano, dinos hoy algo de Jesús. Dinos otra vez la historia de su amor. Decláranos la fe, gozo y gratitud. Dinos otra vez la historia de su amor. Sigues todavía cerca del Señor. Arde tu alma del primer fervor. Está tu copa llena de bendición. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. Al escuchar tu voz que habla del Señor, dinos otra vez la historia de su amor. Tal vez un pecador se convierta a Dios. Dinos otra vez la historia de su amor. Muchos tienen sed en su corazón y en el mundo buscan diversión. Señálales la fuente de bendición. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. La ayuda que te ha dado
cayendo en la tentación. Dinos otra vez la historia de su amor, las pruebas de tu fe y su compasión. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos que Jesús es amigo fiel, que es tu capitán y gran pastor. Socorro por más allá de él. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y gran historia nos hará cantar su memoria. Dinos otra vez la historia de su amor. Amén. ¿Por qué esta alabanza? Porque nos hemos congregado a escuchar la palabra de la cruz, la que es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Yo crecí en una iglesia evangélica pentecostal también en Chile. Pertenezco a una familia donde mi papá también es pastor, como mis amados pastores que se encuentran acá. Y crecí escuchando historias de la Biblia, de David, de Sansón, de los grandes héroes de la fe, y también la historia de la cruz. Y yo decía, pero esta historia ya me la sé, yo conozco el final. No entendía la importancia, la trascendencia, la centralidad de la historia de la cruz en cada predicación. Jesús tiene que estar presente, su cruz, su tumba vacía, constantemente en nuestras reuniones, porque ese es el corazón del Evangelio. Pasaremos ahora a leer la palabra del Señor, la cual se encuentra en el Evangelio según Mateo. Gloria a Dios, aleluya. El Evangelio según Mateo, el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Aleluya. Gloria a Dios. Del versículo 38 hasta el versículo 42. Si no lo han encontrado, el Evangelio según Mateo, capítulo 12, del versículo 38 al versículo 42. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios. Le haré una pequeña oración al Señor para que Él tome el control y dominio de esta predicación. Padre eterno celestial, Dios omnipotente, gracias te damos por la oportunidad que nos das de congregarnos en tu casa de oración. Padre eterno celestial, por lástima y por misericordia, toma dominio de este servicio, toma dominio de esta palabra, Señor.
Toma dominio de mi mente, Señor, de mi corazón, de mis emociones, Señor. Prepara el corazón y la mente, el espíritu de mis hermanos que han de comer esta palabra, Señor de la gloria, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, el espíritu de adopción que nos permite decir papito, Abba Padre, glorifica a tu Hijo en esta noche a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, y nos acercamos a ti, Padre eterno, a través de los méritos santos de Jesús, tu Hijo muy amado, nuestro bendito y eterno Señor y Salvador. Amén. Voy a comenzar este mensaje con una historia que ocurrió hace 40, 50 años atrás. El día miércoles 12 de abril de 1961, en pleno periodo de la Guerra Fría, en una loca carrera espacial entre las dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, el ruso Yuri Gagarin se convertía en el primer ser humano en viajar al espacio en su nave conocida como Vostok 1. El vuelo duró 108 minutos aproximadamente. Meses después, Nikita Khrushchev, que era el primer ministro ruso de ese tiempo, hablando frente al Comité Central del Partido Comunista, afirma: Gagarin voló al espacio, pero no vio a ningún dios allá. El escritor inglés y apologista cristiano C.S. Lewis le contestó a la afirmación de Khrushchev y le contestó de esta manera: si hay un Dios que creó el mundo y nos creó a nosotros, la probabilidad de encontrarme con él sería la misma que Hamlet tuviera de encontrarse con Shakespeare. Hamlet es un personaje ficticio del escritor inglés William Shakespeare. Si Hamlet quiere demostrar que hay un Shakespeare, él no será capaz de demostrarlo en un laboratorio, ni tampoco lo encontrará subiéndose al escenario. La única forma como Hamlet puede saber algo de Shakespeare es si Shakespeare mismo decide darse a conocer a Hamlet. Este recurso literario en el cual el escritor se coloca dentro de su propia historia y conversa y se relaciona con sus personajes se ha ocupado en diferentes países, en diferentes lenguas. Pero esto, de cierta forma, este ejemplo nos da a entender un poco cuál fue el plan de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. El libro de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El apóstol Juan también, al comenzar su evangelio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo habitar, que Juan ocupa en el griego, significa extender su tabernáculo, venir a morar, así como Dios moraba en medio del campamento de Israel. Cristo fue el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Y de este Cristo es que hoy vamos a hablar, aquel que venimos a adorar. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, nos habla de una serie de debates, de una serie de ataques que recibe Cristo en un día de reposo. Los fariseos y los escribas lo atacan porque sus discípulos recogen espigas el día de reposo. Lo atacan también por sanar a un enfermo. Lo atacan por diferentes razones.
Y cuando libera finalmente, por sanar a un enfermo que tenía la mano seca, y cuando libera finalmente a un endemoniado, lo libera de sus demonios, finalmente lo acusan de que por Belcebú echa fuera a los demonios. Este es el cuadro, el contexto en el que se desarrollan los versículos que hemos leído. Y Cristo finalmente le responde, como empezamos a leer en el versículo 38, le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Me voy a centrar con la ayuda del Señor en dos afirmaciones de Cristo, que Él es más que Jonás, y me centraré especialmente en la última afirmación cuando Él dice que Él es más que Salomón. Si vamos a la Escritura, en el Antiguo Testamento vemos a Jonás, un profeta del reino de Israel, del reino del norte, cuando ya los reinos se habían separado, que Dios envía a la nación asiria, que era la potencia dominante de ese tiempo, una potencia que estaba hostigando al reino del norte como al reino del sur. Y Jonás es enviado a Siria aproximadamente en el año 760 a.C. Y finalmente el reino de Israel vino a caer por mano de los asirios en el 720. Entonces, se entiende hasta cierto punto el rechazo que sentía Jonás por la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria. A Jonás lo mandaron a Nueva York y Jonás tomó sus cosas y se fue para Miami. Se fue en una dirección contraria, porque no tenía el deseo de llevar un mensaje de salvación, porque sabía que Dios es un Dios misericordioso y que podía tener misericordia de la ciudad de Nínive. Finalmente, Dios, que siempre cumple sus propósitos, lleva a Jonás a la ciudad de Nínive, y la ciudad de Nínive, después de 3 días de pasar en el vientre de un gran pez, y la ciudad de Nínive se arrepiente. En Cristo, por el contrario, tenemos a Dios mismo tomando forma de siervo, como leía la hermana en el libro de Filipenses. Y vino, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se hizo obediente, tomó forma de siervo y se humilló hasta el punto de la cruz. Él dice: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo para después volverla a tomar. Él fue a un lugar donde sabía que lo iban a matar, Él fue a un lugar donde sabía que lo iban a aborrecer, y Él, por el gozo puesto delante de Él, menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. Por eso Cristo es más que Jonás. Pero especialmente, hablando del rey Salomón, para tener una idea de la gloria de Salomón, me detendré un poquito más con la ayuda del Señor en esta afirmación, diciéndole Cristo a la gente de su tiempo: yo soy más que Salomón. El Antiguo Testamento dedica capítulos para describir la gloria, la riqueza, la sabiduría de Salomón. Tenían los escribas y fariseos de ese tiempo, tenían de cierta forma se podían imaginar lo que fue la gloria pasada, cuando el reino era libre, cuando no estaba bajo el yugo romano, estaba el segundo templo reconstruido por Herodes, estaba delante de ellos, podían imaginarse un poco la gloria de Salomón. Pero Cristo les dice en ese momento: yo soy más grande que Salomón, soy más glorioso que Salomón. El libro de Reyes nos habla de Salomón de cierta forma, un joven hijo de David. Vemos también en esto la misericordia de Dios, porque fue hijo de David con Betsabé, aquella que David tomó en pecado, pero Dios en misericordia perdonó al rey y tomó a uno de sus hijos para que se sentase en su trono. Cuando el hijo de David llegó al trono de su reino, oró al Señor y le pidió sabiduría en humillación, y Dios le concedió sabiduría y muchas otras cosas. El capítulo 4 del libro de Reyes dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que la sabiduría de los egipcios. Estoy leyendo del versículo 29 del capítulo 4 de Primera de Reyes. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, más que Emán, Calcol, Dardá, hijos de Mahol, y fue conocido entre las naciones y alrededor, y compuso 1000 proverbios, y sus cantares fueron 1005.
también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír de la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. En Salomón teníamos a un hombre que reunía la sabiduría del científico más destacado, del poeta más talentoso, del hombre más rico y poderoso. Todo estaba, a Dios le plació por su voluntad colocarle en un nombre, y este hombre fue Salomón. El capítulo 10 del versículo 14 describe la gloria de su trono, un trono de marfil lleno de oro, con leones de oro que iban en la escalinata hacia el trono. El versículo 23 dice, del capítulo 10 de Reyes, dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año unos presentes, alhajas, oro y de plata, vestidos, armas y especies aromáticas, caballos y mulos. Y la sabiduría de Salomón viajó hasta el reino de Saba, donde lo oyó la reina del sur, que Cristo hace mención. El reino de Saba se encuentra en lo que ahora es Etiopía y Yemen. La distancia que separa a Etiopía y Yemen de Israel, el viaje que hizo la reina, fueron cerca de más de 2.000 kilómetros. Podrían ser 2.200 a 2.500 kilómetros. En millas serían 1.400 o 1.550 millas. Para que se hagan una idea, es como viajar de Virginia a Colorado. Hacer un viaje en ese tiempo, en las condiciones de ese tiempo, y en el caso de la reina cargada de presentes. Porque la fama de Salomón había llegado hasta ese lugar. Me imagino los viajeros que pasaban por el reino de Sabá, o los emisarios de la reina, llegaban y hablaban de un rey que se encontraba en el reino de Israel, que era un rey poderoso, sabio, rico, que daba juicio con equidad. Le contaban que en una ocasión llegaron dos rameras a disputar por un hijo, y las dos decían que el hijo era de él, y Salomón llegó un momento, dijo: tomen una espada y pártanlo por la mitad, y denle una mitad a cada mujer. Y la mamá, la verdadera madre de este hijo, se le conmovieron sus entrañas y dijeron: no lo maten, dénselo a ella. Y a través de ese juicio justo, Salomón pudo entender quién era la madre. Estas historias le llegaban a la reina de Sabá, y ella dijo: yo tengo que ir a ver a ese rey. Yo tengo que ir a ver a ese rey. Porque los emisarios que llegaban a su reino, y esto es un punto muy importante, los emisarios que llegaban a su reino, llegaban y hablaban verdad acerca de Salomón. Cuando finalmente la reina de Sabá va hacia Israel, lo prueba con preguntas difíciles, habla con Salomón, comparte con él, ve cómo estaban vestidos sus sirvientes, ve la gloria del templo que le había construido a su Dios, ve la gloria de su casa, ve la comida que ellos comían. Ella exclama en el capítulo 6 el versículo 6 del capítulo 10: y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría, y bien que la fama que yo he oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos tuyos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Bienaventurados tus hombres que están siempre delante de ti. Y he aquí más que Salomón. Cristo es más glorioso que él. Salomón, cuando consagraba el templo de Jerusalén, en el capítulo 1 de Reyes, el capítulo 8 de Reyes, versículo 27, dice: es verdad, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener al Creador de todas las cosas. La ciencia en este tiempo nos permite hacer una estimación de esta expresión. Solamente quiero que se haga una idea. Quiero que nos introduzcamos en la gloria de Cristo. Quiero que nos hagamos por lo menos una idea. Por lo menos hagamos el esfuerzo de pensar en la gloria de Cristo. El apóstol Pablo dijo que cosas que ojo no vio, que oído nunca vio y que no se han revelado al corazón humano son las que Dios tiene preparada a los que le aman. ¿Cuánto más glorioso es aquel que reina allá? ¿Cuánto más glorioso es aquel que reina en ese lugar? No pretendo con esto llegar a poder expresar de forma cabal la gloria de Cristo, pero quiero que por lo menos el que llega a conocer a Cristo a través de un mensaje mío o de cualquier otro predicador, por lo menos pueda decir: ni la mitad de tu gloria se me había dicho. Hacer el esfuerzo por lo menos de escribir la mitad, si es que esto es posible. Voy a hablarles un poco, muy cortito, del universo. Se estima que en el universo existen 100.000 millones de galaxias. Que se conoce números, son números que incluso es difícil imaginar. 100.000 millones de galaxias. De estas 100.000 millones de galaxias, la Vía Láctea es una más, pero se distingue por ser la galaxia en que vivimos. Tiene un diámetro de 100.000 a 120.000 años luz. La Vía Láctea tiene un diámetro, para cruzarla completa, de 100.000 a 120.000 años luz. Un año luz es un año viajando a la velocidad de la luz. Para que se haga una idea, la luz es capaz de dar vuelta a la Tierra 8 veces en un segundo. Y la Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 a 120.000 años luz. Y está formada por entre 100 y 200.000 millones de estrellas. Está formada por entre 100 y 120.000 millones de estrellas. El Sol es una de estas cientos de miles de millones de estrellas que orbitan el centro galáctico. Alrededor de nuestro Sol orbitan otros objetos astronómicos por el efecto de la gravedad, y dentro de esos también se encuentra nuestro planeta. El diámetro del sistema solar, el diámetro ahora del sistema solar, es de 12.000 millones de kilómetros. 12.000 millones de kilómetros. Es decir, un rayo de luz, o sea, viajando a la velocidad de la luz, podemos cruzar el sistema solar en cerca de mediodía. Ahora, vamos a aterrizar estas distancias y velocidades a lo que puede hacer el hombre. El 19 de enero del 2006 se envió la misión New Horizons, no sé si está bien, Nuevos Horizontes. El 19 de enero del 2006 salió una nave en dirección a Plutón. Y el 14 de julio del 2015, hace muy poco tiempo, la nave pasó cerca de Plutón luego de 9 años y medio viajando a una velocidad, después de recorrer 4.830 millones de kilómetros, a una velocidad de 14 kilómetros por segundo, cerca de 8 millas por segundo. 8 millas recorría la nave por segundo, y se demoró 9 años y medio en llegar hasta Plutón, que ni siquiera es la mitad del diámetro del sistema solar. Es muy enredado, pero ni los cielos de los cielos pueden contener al Dios creador de todas las cosas. Y ahora volvamos nuevamente a meditar. Y el Verbo fue hecho carne. Aquel que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, tomó la forma, tomó la naturaleza humana, la adherió así. La segunda persona de la Trinidad adherió de forma eterna a una naturaleza, la naturaleza humana, y comenzó como un óvulo fecundado, creció en el vientre de María y esperó 30 años hasta comenzar tu ministerio, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y tomó forma de siervo. Aquel que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, se limitó a ser un óvulo fecundado. La gloria de la encarnación, la gloria de la encarnación. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. Es necesario que tengamos una imagen correcta de Dios. Un pastor dice: para amar a Dios como Él merece ser amado, un pastor dominicano, necesitamos información fidedigna acerca de Él.
una información que debemos traer continuamente a nuestra mente y a la mente de nuestros hijos. Hay una estrecha relación entre nuestras emociones y nuestro conocimiento. Hay una bendición muy grande que tiene el pueblo pentecostal y es la libertad de alabar a Dios. Amamos alabar a Dios y tenemos toda la libertad para decir aleluya, para decir gloria a Dios cuando escuchamos una verdad. Pero esa alabanza tiene que ir dirigida a Él. Él es la razón de nuestro gozo. El fin de nuestros servicios de adoración no es solamente llorar por llorar, no es solamente gritar por gritar, sino que el gozo tiene que ser producido por Él. Nuestra alabanza tiene que ir dirigida a Él. El amén tiene que ir dirigido a una verdad bíblica. Pablo enseñando en el libro de Corintios, en el capítulo 14, acerca de las manifestaciones espirituales, dice, ¿y cómo dirá el amén, el que tiene la posición de oyente, si tú no tienes interpretación de lenguas? Nuestro culto es racional. Nuestra fe es una fe que se basa en evidencia. Porque Cristo se encarnó, yo creo en Dios. Porque Cristo se encarnó, yo creo en el Dios que se le reveló al pueblo de Israel, que reveló a través de Israel su palabra, su carácter, sus promesas, y que toda la Biblia prometió que vendría un libertador desde el huerto del Edén, cuando le dijo a la mujer, de tu simiente se levantará el que le aplastará la cabeza a la serpiente. Desde el principio de la creación había una promesa, que vendría el Hijo de Dios, el Dios encarnado, a morir por el mundo. Y porque Cristo vino, porque un hombre hace 2000 años no solamente sanó leprosos, no solamente abrió los ojos de los ciegos, no solamente resucitó muertos, no solamente dijo esas cosas, sino que Él dijo ser uno con Dios. Él dijo ser el camino, Él dijo ser la verdad, Él dijo ser la vida, Él dijo ser la puerta, Él dijo ser el buen pastor. Él dijo muchas cosas. Él dijo muchas cosas que no hubiesen tenido ningún sentido si su tumba el día de hoy estuviese ocupando su cuerpo. Pero Él entregó su vida y al tercer día resucitó de entre los muertos y su tumba está vacía. Y sobre esa verdad descansa mi fe. Su tumba está vacía. Sobre esa verdad descansa mi fe. Porque la tumba está vacía. Yo creo que hay un Dios que se encarnó. Yo creo que hay un Dios que vino a ofrecerme perdón. Yo creo que hay un Dios que vino a vivir una vida perfecta para morir como pecador. Y en esa muerte cargó mi culpa. Esta verdad, la tumba vacía, fue la única verdad que tuvieron los primeros cristianos, que sin ningún poder económico, sin ningún poder militar, sin ningún poder político, tumbaron al imperio más grande de la antigüedad en solo 300 años, con una sola verdad. Esa tumba está vacía. Él resucitó y Él volverá. Y a ese Cristo hemos venido a adorar, más que Salomón. Y he aquí más que Salomón. La tumba vacía le dice al hombre que la muerte no es el final. La tumba vacía le dice a aquel que dice, pero ¿cómo puede existir un Dios lleno de amor y todopoderoso si hay tanto sufrimiento, si hay tanta pobreza? Venimos de países, y algunos hermanos más que otros, donde hay mucho sufrimiento, guerra, muerte, pobreza. Muchos dicen, ¿dónde está Dios? El panteísmo no le puede dar una respuesta a los hombres. El panteísmo no cree en un Dios personal. Cree en un Dios que es todo, la naturaleza, la piedra, el árbol, todo es Dios. El deísmo, que era más popular antiguamente, que creía que Dios es una persona, pero que no tiene cuidado de su creación, que creó las cosas y se fue. Tampoco tiene una respuesta para eso. Tampoco el ateísmo, por supuesto, que no es ninguna solución decir, entonces, como hay tanto sufrimiento, entonces Dios no existe. Eso no es la solución. Pero nuevamente, la tumba vacía, allá en Jerusalén, le dice al mundo que la muerte no es el final y que aún hay esperanza de justicia, aún hay esperanza de que el Dios eterno, el Dios santo, el Dios justo, vuelva a esta tierra y dé pago al impío.
La tumba vacía es nuestra esperanza, la tumba vacía es la razón de nuestra fe. A este Cristo es al que venimos a adorar. A este Cristo es el que tenemos que hacer el esfuerzo por presentar deseable, como Salomón, pero deseable de forma recta. Yo no puedo hacer deseable a Cristo manipulando su imagen, no puedo hacer una caricatura de Cristo. Cristo, lamentablemente, muchos tienen una imagen de Cristo y de Dios que no es el Dios bíblico. Con mucho dolor, lo digo y no quiero ofender a nadie, pero con mucho dolor veo cómo hoy entra en las iglesias pentecostales especialmente doctrinas que vienen del neopentecostalismo y que nos llaman a declarar, a decretar, a amarrar. Imagínese usted, mi hermano, que es padre, si se acerca un hijo suyo y le dice, le declaro, decreto y lo amarro que me des para ir al colegio. Si usted encuentra que eso es una falta de respeto, imagínense ustedes dirigiéndonos nosotros a Dios de esa manera. El libro de Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 7 dice, pero Cristo en los días de su carne, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es Cristo, es el Dios encarnado dirigiéndose al Padre. El único que tiene tiene igualdad de condiciones con el Padre, pero nos enseñó la obediencia, nos enseñó la humillación y nos enseñó el respeto para dirigirnos a Dios. Y hoy en día nos han deformado a nuestro Dios. Nos han dejado a un Dios que es manipulable, un Dios que tiene que responder a mis necesidades, un Dios que me tiene que prosperar. Dios sigue siendo glorioso incluso en los países donde no hay libertad religiosa, en el norte de Nigeria donde Boko Haram está matando a los cristianos, en Corea donde no hay ninguna libertad, Corea del Norte. Dios sigue siendo glorioso incluso en esos lugares. Dios sigue siendo soberano en los países islámicos, porque Él es el creador de todas las cosas. Las cosas se sustentan por la palabra de su poder. Nuestra adoración tiene que ir dirigida al Dios de las Escrituras. Alabar a Cristo por su humillación. Romanos nos dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera alguno ser. ¿Acaso morir por el bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestra alabanza tiene que ir enfocada en verdades bíblicas, en una imagen real de Cristo. Y de esta forma también tenemos que presentarlo. Alabanzas porque Dios, por tener a Dios y por conocer a Cristo. Cuando usted llega al Señor, cuando usted conoce a Cristo, cuando usted siente quebrantamiento, es solamente misericordia de Dios. La comunión de la Trinidad es cerrada. Aleluya. La comunión de la Trinidad es cerrada. Nadie entra si Dios no lo llama. El libro de Juan dice, capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo lo resucitaré en el día postrero. El libro de Lucas dice, todas las cosas, capítulo 10, versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mí, por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo da a conocer. Conocemos a Dios por voluntad de Él. El Espíritu Santo es enviado por Dios para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Nuestras lágrimas de quebrantamiento cuando pecamos y cuando recibimos la dulzura del quebrantamiento. Cuando nuestro pecado no lo podemos confesar, pero viene Dios, su Espíritu Santo, y nos quebranta. Cuando lloramos a Dios y le confesamos nuestro pecado, es misericordia de Dios también. Vemos también un ejemplo muy cortito al rey David. Pecó con Betsabé. Pasaron más de 9 meses hasta que vino el profeta Natán por el Espíritu de Dios y lo convence de pecado, porque el niño ya había nacido producto de ese pecado. Y producto de esa redención de parte del Espíritu de Dios, David se pudo arrepentir.
y expresa en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Incluso el arrepentimiento, incluso el convencimiento de pecado, eso es un regalo de Él. Por eso Él es la razón de nuestra alabanza, es la razón de nuestra adoración. Su gracia es suficiente, su gracia nos sostiene. Y es a ese Cristo, nuevamente, quien es más que Salomón, a quien venimos a adorar en esta noche. Finalmente, las consecuencias de su humillación, su exaltación. Voy pasando por pasajes y pasajes para que ustedes, si van a alabar a Dios, que su alabanza sea centrada en un gozo verdadero, en un gozo centrado en las verdades bíblicas. Santo. Apocalipsis capítulo 5, cuando describe la adoración celestial, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro y de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es a este Cristo a quien venimos a adorar. Es a este Cristo cuya gloria es mayor que Salomón. Tenemos la bendición de estar delante de Él, delante de su presencia, gozar de su sabiduría. Salomón era un hombre sabio, pero Jesús era la sabiduría de la que Salomón habló en Proverbios capítulo 8. Él es la sabiduría. Él es digno de nuestra alabanza. La limitación de mi lenguaje no me permite adorarle de forma perfecta. La limitación de mi imaginación no me permite adorarle de forma perfecta. Pero para terminar esta predicación, quisiera hacer referencia a una adoración que Dios le dio a un pastor. Estando en una conferencia, lo llamaron a participar y este pastor alaba a Dios con estas palabras. Se ha hecho eco mucho de esta adoración, pero si fuese posible en parte suplir mis carencias, mi falta de claridad, quisiera terminar esta predicación de esta manera. Este pastor se llamaba Shadrach Meshach Lodbridge, hablando de Cristo. Dice, la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel.
Él es el Rey de justicia, Él es el Rey de los siglos, Él es el Rey de los cielos, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Este es mi Rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, Él es totalmente sincero, Él es eternamente firme. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imparialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la piedra central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple la fortaleza de los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes, Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista a la santidad, Él es la puerta de gloria. Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil, ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No puedes sacártelo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que tampoco podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar falta alguna en Él y Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Y es a ese Jesús a quien hemos venido a adorar en esta noche. Quien es más que Salomón y quien merece nuestra adoración y quien merece nuestra alabanza. Al único y sabio Dios, a Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar delante de la presencia del Señor en oración, agradeciendo por este momento. Amén. Gloria a Dios.